ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Doña Gusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina. Pocos segundos bastaron para secuestrarlo. Son imágenes del rapto a un empresario cevichero a manos de delincuentes armados en su propio local de San Juan del Lurigancho. Era las 5:59 del pasado 8 de mayo, cuando 3 secuestradores que portaban mascarillas ingresaron al establecimiento de Paolo Guanzi para sacarlo cogido de brazos y cuello. En medio de la desesperación, esta mujer sale corriendo y gritando por auxilio, pero es golpeada por uno de los captores con el revólver. Se trata de Mayra Guanzi, hermana del empresario raptado. A los locales se acercan para poder cobrar los cupos. ¿Cuánto piden más o menos? He escuchado 500, 600 mensuales. Paulo Guanzi era muy activo en las redes sociales, promocionando su restaurante y también cuidando su aspecto físico, por lo que no era raro ver imágenes suyas en el gimnasio. Un día después del secuestro, nada se sabe de él. Los comerciantes se encuentran alertas, pues las amenazas al cevichero se cumplieron. Justo él es un compañero de acá, pues, ¿no? Entonces da un poco de pena, ¿no? Con él hemos convivido prácticamente mucho tiempo. ¿Usted lo conocía? Sí, exactamente. Para mí que se han equivocado, pensarán porque es un señor que gana un montón de dinero, pero cada uno trabaja porque necesita. Aquí los negocios prácticamente están blindados, hasta cuentan con 3 rejas, con cámaras de seguridad, pero aún así son víctimas de asaltos y secuestros. Mire, ¿con cuántas? Esto es esto ya es blindado, ¿no? Sí, 1, 2, 3, cualquiera pues para defender toda la inversión. Los agentes de la IRINCRI se encuentran investigando el hecho y buscan a los criminales que serían de nacionalidad venezolana. Una de las señoras consultadas en el reportaje que acabamos de ver dice, bueno, parece que estos delincuentes se equivocaron porque no estamos hablando de un millonario, de una persona que de pronto tenga una vida que pueda llamar la atención de estos ampones, pero ahora mismo a los delincuentes no les importa que sea millonario, aquel que va a terminar convirtiéndose en víctima, con que tenga un negocio, con que se enteren que tiene lo suficiente para vivir y cubrir sus necesidades primordiales, ya es excusa de sobra para que te secuestren y para que empiecen, evidentemente, a llamar a tus familiares a pedir dinero a cambio de tu liberación. Vamos a ver en un ratito lo que pasó con otro empresario, dueño también de un restaurante en La Herradura, pero antes los saludo, como todas las noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, soy Juliana Oxenford, esto es ATV Noticias al estilo Juliana, y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de muchas cosas, pero entre ellas de la ley Mordaza, que lo comentábamos ayer con el constitucionalista, el doctor Luciano López, ¿no? De este proyecto que ya fue en primera instancia aprobado por el Parlamento de la República con 69 votos y que lo que busca es seguir silenciando, seguir maltratando, seguir atacando a la prensa incómoda, a los periodistas que opinamos, a quienes mostramos las encuestas, a quienes decimos que este Congreso no nos representa, a quienes hablamos de los mochasueldos, a quienes obviamente nos hemos convertido en una piedra en el zapato para los padres de la patria. Pero parece que algunos ahora han reculado, parece que ya están con Roche, ¿no? Después de todas las piedras que nos ponen en el camino para impedir que avancemos, esto sería un escándalo y esto es algo que el Tribunal Constitucional de todas maneras diría, señores, imposible, esto es un atentado oleado y sacramentado contra la libertad de prensa, que es uno de los principales cimientos, si no el más importante, en cualquier democracia, en cualquier Estado de Derecho. Así que vamos a ver qué pasa mañana, porque hoy lo que va a pasar es que aquí en el programa en vivo y en directo vamos a estar con el ex asesor y muy amigo o ex amigo de la presidenta Dina Boluarte, Julio Schiappa, viene a contarlo absolutamente todo, desde el poder que tiene Alberto Otárola, yo creo que es el presidente de facto, en todo caso se lo voy a consultar, y también saber qué fue lo que pasó cuando se empiezan a registrar las primeras muertes en
las multitudinarias manifestaciones, marchas que se fueron registrando a lo largo y ancho del país desde aquel 7 de diciembre en que Pedro Castillo anuncia un golpe de Estado. Fallido, pero finalmente autogolpe. Bienvenidos al programa, señores. Les hablaba hace un rato de empresarios que están en la mira de delincuentes. Miren ustedes lo que pasó con el dueño de un negocio en La Herradura. Como bien sabemos, en esta zona de Chorrillos no hay uno, son muchos los locales que ofrecen diferentes ofertas culinarias, básicamente pescados y mariscos, pero esto es espeluznante. ¿Por qué? Porque este señor de nombre Gregorio Álvaro Espinosa Soto, dueño del restaurante turístico El 21 y además muy conocido en la zona porque tenía 72 años, todo el mundo sabía quién era, de hecho el local era uno de los más famosos de esta zona. Bueno, hoy en la mañana, cuando llegan los empleados, los trabajadores del negocio a empezar su horario laboral, su jornada de trabajo, se dan cuenta, lo descubren muerto con una bolsa en la cabeza. Claramente lo habían asfixiado, claramente alguien llegó y lo ahogó. Bueno, según los testimonios de las personas que lo hallaron, él había sido visto por última vez la noche del lunes. Se quedó a dormir en el restaurante para disfrutar de la cercanía del mar, que es algo que él hacía constantemente, y no imaginó que horas más tarde sería blanco de presuntos delincuentes. Es decir, lo mataron en la madrugada, pero claro, nadie se enteró, sino hasta horas más tarde, cuando empiezan a llegar justamente las personas que trabajan en este restaurante de nombre El 21. Escuchemos algunos de los testimonios. Una bolsa negra y un trapo. Impactante ver esa situación con usted. ¿Tenía signos de tortura, lesiones en el cuerpo? No, la verdad que no sabía decirlo porque no me he acercado mucho. ¿No retiró la bolsa? No, nadie ha tocado eso. ¿Hace cuánto tiempo ya lo conocía, señor? Años ya. Años. Sí, años. ¿Cómo lo recuerda usted? Una buena persona, tranquila, nunca se metía con nadie, ¿para qué? Muy buena persona. Sabemos que era una persona muy perseverante, Sí. empezó como un mesero, luego le dan la potestad de ser administrador y finalmente el traspaso del Claro, restaurante. traspaso del restaurante. ¿Cómo eran con ustedes los empleados, señor? Muy buena gente, sí. Es algo que obviamente requiere ya de una investigación que se ha iniciado por parte de la policía y que tiene que seguir el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Porque no podemos hablar de un suicidio, no podemos hablar de una muerte natural. Algunos decían, no, pero si era un hombre que trabajaba tanto, 72 años, ya tenía dolencias. O sea, ¿cómo hizo para aparecer muerto con una bolsa en la cabeza? Y han desaparecido varios bienes de este restaurante. Han entrado a robar y lo han matado, está clarísimo, pero no somos fiscales, no somos jueces. Como tampoco podemos llegar a una conclusión con respecto al caso de este hombre que fue quemado, según su familia, por su expareja y que el día de hoy, y esta es una triste noticia, hay que decirlo, falleció, dejó de existir. Me refiero a Ricardo Rojas Muguerza. Esto sucedió, si bien recuerden ustedes, en Chepén, en La Libertad, y la familia de quien sería la víctima acusa a Darcy Ríos, la que había sido su pareja. Denunció, de hecho, la mamá, que Ricardo, su hijo, había ido a ver a su nieta, la niña que tenía con Darcy Ríos, bebita además, ni siquiera tenía un año, 11 meses, y fue allí que ella le echa tiner y le prende fuego. La familia de la mujer, en defensa de Darcy Ríos, ha manifestado más bien que fue Ricardo Rojas quien quiso prenderle fuego a Darcy, una especie de muerte en conjunto, para los dos perder la vida al mismo instante, y que ella, que ahora mismo está siendo investigada por homicidio, ha dado varias versiones del hecho, que ha entrado en contradicciones y que por lo tanto no se puede determinar que efectivamente fue ella quien quemó a quien había sido su pareja. Lo cierto es que Ricardo Rojas Muguerza quedó con el 90 y hasta 95% del cuerpo calcinado, sobre todo en los brazos, en las piernas. Ella dijo que no sabía cómo fue que se prendió fuego su expareja, que ella ingresó al cuarto y que ya lo vio ardiendo, como si él se hubiese suicidado, por decirlo de alguna manera. Pero después es cierto, cambia su versión. Dice que en realidad ella habría librado la muerte. Darcy Ríos está internada todavía, ojo, en un hospital, porque también ha, digamos, resultado con algunas quemaduras, pero dicen que el tiner lo había comprado ella. Como les digo, es una historia bastante maquiavélica, bastante sórdida, y nosotros vamos a hablar en un instante con la madre de Ricardo Rojas, ¿no? Que ahora mismo está atravesando un duelo
una situación muy difícil porque hoy ha muerto Ricardo, pero tenemos declaraciones también de la otra parte, del abogado de Darcy Ríos. La relación con el occiso ya había dado por culminada, sin embargo, pues el día de los hechos habría llegado el occiso a la casa de ella a querer conversar y la saca de una reunión y van al domicilio de ella y ahí es donde se genera todo este incidente que lamentablemente pues ha terminado con la vida de uno de ellos. Esa es una hipótesis que se maneja de las 2 o 3 hipótesis que se están virtiendo en sede fiscal. No se descarta también de que este hecho haya sido una autorresponsabilidad, ¿no? de lo que ha sucedido. Esperemos nosotros, como le digo, que se aclare el hecho, esperemos nosotros de que seamos respetuosos de las instancias judiciales sobre todo y que en su oportunidad pues nosotros podamos ya determinar qué tipo de responsabilidad. Ojo, esta versión que yo estoy narrando es corroborada, hay datos objetivos, hay documentos los cuales voy a compartir como garantías personales y como otra documentación que tenemos en su oportunidad. Tiene quemaduras en gran parte del cuerpo también, aproximadamente un 50% en las extremidades, sobre todo han sido las partes más afectadas, las cuales vienen siendo también coberturadas médicamente, ¿no? La relación... Bueno, de hecho, en esta publicación de Hildebrandt en sus 13 de fecha 5 de mayo, muy reciente, hablan del tema, ¿no? Y lo titulan Todos los fuegos en un reportaje que hace Carlos Portugal. Y dicen, era una pareja tóxica cansada de agredirse. Ahora él tiene el 95% del cuerpo devorado por quemaduras de segundo y tercer grado. Y ella sostiene que esos daños se los causó a sí mismo. La familia de Darcy Ríos Mendoza, de 33 años, asegura que ella venía siendo maltratada física y psicológicamente por Ricardo Rojas Moruesa, de 36 años, quien, repito, el día de hoy falleció. Y como aquí... obviamente se trata de encontrar la verdad o por lo menos acercarnos lo máximo posible a aquello que pueda ayudarnos a entender cómo es que sucedieron las cosas. Voy a conversar con la señora Flor Muguerza, la mamá de Ricardo, quien está con nosotros ahora y que nos habla desde Chepén, Trujillo. Señora Flor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Qué difícil conversar con usted, qué difícil con una madre, más allá de lo que haya podido suceder el mismo día en que se entera que su hijo, luego de luchar durante varias horas, semanas, por respirar, por seguir respirando, por sobrevivir, finalmente pues su cuerpo no dio para más. Hay versiones encontradas, esto ya está en manos de la Fiscalía. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a lo que manifiesta la familia de Darcy Ríos Mendoza con relación a las agresiones de las que ella habría sido víctima por parte de su hijo? Señorita, lo que la familia de la señora, todo es falso, señorita, porque mi hijo ha sido cortado con corta uña, golpeado su vista con piedra, rasguñado, todos, señorita, los vecinos, solamente los vecinos, no, mototaxistas, compañeros, todos, señorita, todos han visto el abuso de esa señora. Llegaba mareada, señorita, a maltratarlo a mi hijo, porque mi hijo ha sido un buen hijo, un buen padre, un buen hermano. Él no ha sido, señorita, un muchacho callejero, él ha sido un muchacho trabajador, muy honrado. La señora, ella inclusivamente venía, lo agredía por dinero. Mi hijo le daba 25 soles diarios para su pequeña hija, que ahora se quedó en orfandad sin padre, porque ella no es responsable para criar a esas niñas, porque a sus hijos mayores nunca fue madre. Ella ha sido más mujer que madre, señorita. Yo cuando llegaba por acá donde vivía mi hijito, le encontraba con la bebé, las 11 de la noche, 12 de la noche. Le decía, hijito, ¿qué pasó? La mamá de la bebé. No, mamita, me he dado mi hijita, me engañaba. Yo andando de eso escondía, señorita, para yo no ver los maltratos, los hinchazones de sus vistas. Los vecinos me dijeron a mí, ¿por qué no hiciste algo por tu hijo? ¿Por qué lo dejaste tanto que lo maltraten? Flor, pero ¿tenían una sola hija, esta bebé de 11 meses, o los demás hijos que usted menciona de Darcy Ríos también eran sus nietos? Así es, señorita, una sola hija tenía él, una
una sola hija con él y él se aferró, entregó su amor por su hija, entregó su vida por su hijita, porque la señora siempre lo amenazaba con la bebé, le decía que lo iba a dejar a un envergue. Mi hijito nunca ha sido malo, señorita. Acá los vecinos todos Chepén están conmovidos con su muerte, señorita. Lo cierto es que Darcy Ríos Mendoza, a quien ustedes señalan, culpan de haber sido la responsable de la muerte de su hijo, Ricardo, ella da diferentes versiones, ¿no? Primero manifiesta que ella, y aquí lo tengo justamente porque lo consigna, repito, Hildebrandt en sus 13, la policía, cuando le preguntamos qué ocurrió, dijo que escuchó un ruido en la habitación, que al ingresar encontró a su pareja envuelto en llamas y que ella se había quemado cuando intentó ayudarlo. En pocas palabras, él fue a visitar a su niña de 11 meses y en ese espacio, en ese lugar donde vivía la pequeña con su madre, él intentó acabar con su vida, ¿no? Esto cuenta Paul Chávez Serna, el médico que la atendió en el hospital de Chepén, que ella obviamente se lo manifestó. Pero luego Darcy Ríos cambia de testimonio, dice que su expareja fue quien intentó matarla y que al final muere él porque ella no permitió que la terminara pues asesinando. No, señorita, eso es falso. Eso es muy falso, señorita. Porque la verdad, señorita, ella se contradice ahí, señorita, porque hay personas, señorita, que no quieren declarar por amenaza, porque ella muy bien sabe que mi hijo no se fue porque él quiso, ella lo llamó, señorita, ella lo llamó para que converse sobre su hija. Qué tremendo, Flor. Y él se fue, señorita, para dar su vida por su hijo. Flor, desde aquí sentimos mucho tu dolor, entendemos que es difícil además conversar con una madre que acaba de perder a su hijo. Entiendo que usted también necesita las vitrinas, los espacios para dar su versión y para que estas investigaciones avancen, para que se sepa cuanto antes qué fue lo que realmente sucedió, porque por sobre todas las cosas está el dolor de una madre, que es su dolor. Señora Flor, haya pasado lo que haya pasado y hay una bebita de 11 meses que se ha quedado sin su papá y que tiene a la madre internada porque también ha resultado con quemaduras. Desde aquí, un abrazo, señora Flor. La abrazamos y este programa está abierta, esta tribuna, para las veces que usted necesite exigir, clamar justicia. Qué tremendo realmente, y tremendo también lo que sucedió en Puerto Rico, ¿no? Y qué ha pasado ahorita, el fin de semana. De hecho, ayer les contábamos esta historia y todavía ni siquiera teníamos muchos elementos, pero sí sabemos que eran dos jóvenes de 29 años que se habían ido a estudiar a la Universidad de Nueva York, chicos que además tenían un currículum impecable y que habían ido a Puerto Rico de vacaciones. De hecho, estaban celebrando en un bar, en una discoteca, el santo del cumpleaños de un compañero. Y a la hora que salen, se encuentran en medio de una balacera, que todavía la policía puertorriqueña no sabe exactamente qué fue lo que produjo, ¿no?, este tiroteo. Pero hasta ayer se hablaba de una sospechosa, una mujer que aparece en los videos y que fue detenida. Bueno, hay nuevos elementos en esta historia, en este evento que obviamente todavía tiene demasiadas aristas, ¿no? Digamos, navegando sin poder encontrar el punto o la secuencia de una crónica que pueda hacernos entender qué fue lo que realmente pasó. Lo que hace Romina Rossi en el reportaje que viene a continuación es tratar de atar la mayor cantidad de cabos sueltos, para justamente saber qué fue lo que pasó con estos dos muertos. La nota. La conocen como Mara, el mismo nombre de las pandillas salvadoreñas que causan terror en Centroamérica. Además del apelativo, esta mujer tiene otra cosa en común con las bandas delincuenciales, al convertirse, presuntamente, en asesina. ¡Wow! Marangelis Maclat Claudio tiene 31 años y sería quien aparece en este video empuñando un arma de fuego y disparando hasta que es controlada por algunas personas. La policía de Puerto Rico investiga si fue del arma que ella manejaba con destreza, de donde salieron las balas que dieron muerte a Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo, nuestros compatriotas. La detenida, según ha informado la policía de Puerto Rico, tiene antecedentes por robo agravado y otros delitos, además de que no tenía autorización de portar armas de fuego. Y, según se ve en el video captado por otro transeúnte, Maclat Claudio habría llevado una Minius. Según este comunicado del gobierno de Puerto Rico, la familia de Sergio Ruiz llegó a identificar el cadáver del joven hasta el país centroamericano,
mientras que los familiares de Franco Medina enviaron a una persona autorizada que también identificó plenamente a la víctima. Ambos estudiantes de una maestría en la Universidad de Nueva York celebraban el cumpleaños de otro compañero en una discoteca. A su salida, esperaban una movilidad que los trasladara a su hotel cuando arrancó el tiroteo. La policía investiga si Marangelis Maclat peleaba con la seguridad del local o con otras personas. Por su parte, los compañeros de estudios de los jóvenes peruanos crearon una campaña de ayuda a través de GoFundMe, donde han podido recaudar más de $60.000 para que la familia pueda realizar los trámites de repatriación de los cuerpos. Bueno, nosotros respetamos el hermetismo de ambas familias. De hecho, aquí logramos comunicarnos con la mamá de uno de estos jóvenes, de estos dos chicos asesinados, porque finalmente los mataron saliendo de este bar en Puerto Rico y entendemos su molestia, no quieren saber absolutamente nada de la prensa. ¿Qué estarán sintiendo ahora mismo? Ni siquiera me atrevería a juzgarlo o exigir que hablen porque están en todo su derecho de pedirle incluso a las autoridades que mantengan toda esta investigación a reserva, pero aquí se tiene que saber qué fue lo que pasó y quiénes resulten responsables de haber iniciado este tiroteo y utilizar armas cuyas balas impactaron los cuerpos de dos chicos que al parecer no tenían absolutamente nada que ver con ningún tipo de organización criminal, con peleas callejeras o algo por el estilo. Tienen que pagar, porque son dos chicos que han dejado de existir, que tenían, repito, carreras brillantes, chicos sanos, estaban estudiando en la Universidad de Nueva York, no eran peruanos pues que de pronto simplemente se fueron a delinquir a otro país y que, como dice el dicho, que creo que no es del todo sabio, pero digamos, algo de cierto tiene, murieron en su ley. Si tú formas parte de una organización de trata de personas, si tú te dedicas a... si te dedicas, pues, no sé, a algún ilícito, a cometer delitos X o Y, obviamente se puede esperar que alguien de tu mismo vínculo, de tu misma trinchera, de tu mismo bando, pues venga y te mate. No con eso justificamos la muerte de nadie, pero aquí estamos hablando de dos muertes que llaman muchísimo la atención y que da la impresión de que las indagaciones en Puerto Rico, por lo menos, no están avanzando como se debería. En todo caso, señores, les quiero contar una cosa que ha llamado la atención. Porque a mí me parece realmente absurdo y sobre todo, preocupante que docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería convoquen a un asesino de policías. Sí, ya cumplió su pena, ahora está en libertad, incluso no tiene ningún tipo de prohibición para postular en unas próximas elecciones. Me refiero a Antauro Humala, el líder etnocacerista, pero no deja de ser el asesino de 4 policías y fue condenado por ello. Ojo, y lo invitan a dar una charla, encima una charla a un tipo que, como si fuera poco, también hace apología al terrorismo. No nos olvidemos que hace algunos días en este programa presentamos un video donde aparece diciendo que prácticamente lo mejor que le pasó a este país fue la existencia de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán en la cabeza. Es increíble realmente que existan personas que puedan coincidir ideológicamente, sentir algún tipo de respeto por un sujeto de esta naturaleza, como lo es Antauro Humala. Y claro, esto obviamente ha generado que la UNI, ya como institución, como universidad, responda y diga, ojo, estos han sido los docentes a los que nosotros obviamente no respaldamos. Tenemos las cartas, por favor, para que ustedes puedan entender de qué se trata el asunto y por qué se ha generado tantísima controversia. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de Antauro Humala, nada menos. Aquí está el comunicado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que además es una de las casas de estudios superiores más importantes del país. Con respecto a la información difundida en un medio de comunicación en donde se indica que el señor Antauro Humala ofrecerá una charla en nuestra institución, 1. El señor Humala no tiene ninguna invitación institucional por ningún órgano de la universidad para dictar una charla sobre discriminación étnica encima, ¿no? 2. La invitación que tiene es de la Asociación de Docentes de la UNI, que para todo enfoque práctico funciona como un sindicato de docentes. Asimismo, esta fue una invitación realizada por la Junta Directiva anterior, correspondiente a un sector político de docentes que acaban de perder en las recientes elecciones. Es preciso mencionar que el electo presidente de esta organización, César Augusto Masgo, no ha avalado ni consentido ninguna invitación al señor Antauro Humala. Es decir, el otro grupo de docentes, los salientes, fueron los que invitaron a Antauro Humala para una charla que se debería dar en los próximos días y que claramente ya no va a darse porque la UNI ha respondido. Pero tener profesores en una universidad pues tan importante que busquen a Antauro Humala como referente para dirigirse a los alumnos que estudian
ingeniería y otras carreras en esta universidad tan prestigiosa es un escándalo. Bien por la UNI por responder, pero mal por la UNI en no enterarse qué hacen los docentes a través de sindicatos o lo que fuere, pero que forman grupos que tienen cercanía a los puntos de vista, a las visiones de país de gente tan radical y extrema como Antauro Humala, un condenado además, ni siquiera un presunto, porque beneficio de la duda existe, y también, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero acá estamos hablando de un condenado y alguien que hace apología al terrorismo. No puede estar cerca de jóvenes y menos de tantos chicos que ni siquiera saben qué fue el terrorismo. Algunos dicen, no, pero ya no les interesa a la gente, ¿para qué vamos a recordar la historia de Sendero Luminoso, el MRTA? No para repetir la historia, porque mientras más información tengamos, es más fácil evitar más bien que se vuelva a escribir un capítulo de sangre como aquellos que se encargaron de redactar estos malditos genocidas que asesinaron a tantas personas inocentes en nuestro país durante 3 décadas. A ver, vamos con el reportaje que les habíamos ofrecido la otra vez y que tiene ahora mismo a las autoridades en Tacna sumamente preocupadas. Se trata de lo siguiente. A ver, hay una empresa de transportes de Tacna que de pronto, en medio de la pandemia, de 2 buses pasó a tener más de 30, cosa que ya de por sí llama la atención. Pero eso no es lo más escandaloso para la policía y para la fiscalía. Resulta que hay un señor que es gerente general de un nightclub, que sería un prostíbulo clandestino, y que este gerente general o dueño de los prostíbulos también es el apoderado, ¿de dónde? De esta empresa de buses interprovinciales que de la noche a la mañana creció de una manera que nadie puede entender porque en pandemia la gente no viajaba, recuerden ustedes, no se subía a los buses. Se llama Lizardo Mendoza. No lo estamos culpando, no lo estamos señalando, no le estamos atribuyendo ningún delito. Dejemos eso claro. Lo que estamos diciendo es que aquí hay algo sospechoso. ¿Por qué? Porque hay no uno, sino 2 prostíbulos donde este señor aparece allí como representante y hay una empresa de buses interprovinciales donde él es el gerente general y hay un vínculo que no lo hemos generado nosotros y que se encarga Candy Quispe en el siguiente reportaje de mostrarlo en toda su complejidad. La nota. Es una de las empresas de transportes más importantes que conecta el sur del país con la capital. Sin embargo, su gerente general y máximo líder escondería un oscuro vínculo por presuntas acusaciones de trata de personas. En febrero de este año, agentes de la DIRINCRE y la Fiscalía intervinieron este nightclub ubicado en la ciudad de Tacna en busca de una mujer extranjera que estaría siendo retenida y obligada a realizar servicios sexuales contra su voluntad. Según la policía, el local nocturno funcionaba como un prostíbulo clandestino, ya que se encontró habitaciones para las damas de compañía y mesas con parroquianos bebiendo licor en compañía de las señoritas. En este acta de intervención policial figura el nombre de Elvis Mendoza Cori como propietario del nightclub Fantasía. Se trata del gerente general de la empresa de transportes ISASAC, conocida como Turismo Tacna Internacional. Junto al hombre de 43 años, fueron detenidas otras 2 personas, según se lee en este documento, por encontrarse implicadas en la presunta comisión de trata de personas en agravio de una joven venezolana de 31 años. Estos son los mensajes que la víctima envió a un familiar diciendo que fue traída con engaños desde Venezuela. Me trajeron, fui engañada y el lugar es una perdición. Quiero regresarme, hacer mi pasaje e irme. Me dijeron que venía a trabajar en un restaurante y terminé metida en otra vaina. Solo quiero irme de esta maldición, pero tengo que pagar el pasaje con que me trajeron. Por eso estoy presa. No salgo a ver ni la luz del día, solo a fichar, como dicen en esta porquería. El pasaje que debo es de $300. Llama la atención que en uno de los cuartos del prostíbulo, la policía encontró 2 boletos de equipaje de la empresa de transportes Turismo Tacna Internacional. Pero no es la única denuncia similar contra el gerente general de dicha empresa. En septiembre del 2019, Elvis Mendoza Cori fue denunciado de ser el presunto autor del delito de favorecimiento a la prostitución en el local donde funciona el nightclub Embassy en la ciudad de Hilo, Moquegua.
Y en febrero del 2019, Mendoza Cori fue denunciado por una bailarina del club Opus de Hilo por el presunto delito de trata de personas, donde según este parte policial, el empresario sería el propietario del local nocturno. La persona de Elvis le ha obligado a la denunciante que haga una sesión privada, es decir, tuviera relaciones sexuales con su amigo y que le pagaría la cantidad de 230 soles por dicho servicio. En julio del 2021, Elvis Mendoza también fue intervenido en otro club nocturno en Hilo, conocido como Dubai Club. Según este documento policial, el empresario se presentó ante los agentes como el nuevo propietario del local. Pese a estas denuncias contra el gerente general de la empresa de transportes ISASAC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le otorgó autorización para prestar servicio de transporte público de personas de ámbito nacional por un periodo de 10 años. Un hecho que ha generado preocupación en el gremio de transportistas. Si hay una persona que lamentablemente estaría vinculada a estos ilícitos, si fueran ilegales estos prostíbulos, sería muy peligroso porque podría utilizar de mala manera el transporte, transportando personas no documentadas para hacer actos ilícitos en otras ciudades. Se trata de una de las más consolidadas empresas de transportes interprovinciales del sur del país. Con una flota de 36 buses, entre sus rutas están las ciudades de Tacna, Moquegua, Nazca, Ica, Chincha y Cañete. Para el presidente de la ONG, Luz Ámbar, es importante que el MTC realice un mayor filtro a las empresas de transporte de pasajeros. Deberían de evaluar a las empresas que prestan el servicio de transporte, no solamente su buen funcionamiento, sino el origen de su patrimonio, porque también en este tipo de empresas fácilmente se incorpora el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Fuimos en busca de Elvis Mendoza Cori en los terminales de la empresa de transporte ISISAC, tanto en Lima como en Tacna, pero nadie nos dio razón del gerente general. Esto fue lo que nos respondió telefónicamente el empresario sobre la vez que fue intervenido en el Club Fantasía por el presunto delito de trata de personas. No, yo no tengo ni un vínculo. A mí me han encontrado en el local y me han llevado. ¿Pero usted es el propietario de este nightclub, del nightclub Fantasía? Yo no soy propietario, señorita. Para eso están las licencias. ¿Por qué la policía le puso como propietario? Porque es una investigación. Eso se va a ver. Es una investigación, señorita. Elvis Mendoza también respondió sobre las intervenciones que tuvo en otros locales nocturnos de Hilo en el 2019. ¿Qué denuncias? Todas esas denuncias están archivadas. ¿Usted tiene alguna relación con estos dos locales nocturnos? Yo hace años he sido propietario de Lobos. Hace años. Ahorita yo soy dueño de Transportes Turismo Tacna. Revisamos su registro de antecedentes judiciales y comprobamos que la denuncia por presunta trata de personas de febrero del 2023 aún se encuentra abierta en etapa de investigación preparatoria en el Ministerio Público. Mientras que las dos denuncias del 2019 por los presuntos delitos de trata de personas y favorecimiento a la prostitución de otra persona han sido archivadas. Antecedentes no tomados en cuenta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes solo respondieron enviándonos el Reglamento Nacional de Tránsito con los requisitos para autorizar el funcionamiento de una empresa de transporte de pasajeros. A ver, que quede claro, aquí no estamos culpando a nadie, al punto que Candy Quispe lo que ha hecho frente a las sospechas que se inician a raíz de lo que para la policía y el Ministerio Público son situaciones que no cuadran, es llamar a la persona que sería, ¿no?, el personaje cuestionado por ser gerente de una empresa de buses interprovinciales que creció de una manera, que tendrán que demostrar cómo es que lograron adquirir estos vehículos que cuestan además muchísimo dinero, una millonada, y que además aparece como dueño, representante de Nice Club, que a su vez estarían vinculados a una presunta mafia organización de trata de personas. Hay audios, estos WhatsApps que hemos estado leyendo justamente de una chica que pide ayuda, auxilio para poder salir, ¿no?, de estos grupos donde envuelven a las muchachas jóvenes, las
secuestran prácticamente con el cuento de que van a tener una mejor calidad de vida y luego ya sabemos cómo termina pues la historia. Repito, no estamos culpando a nadie, al punto que Candy llama a este señor y el señor se defiende y está en todo su derecho, pero se tiene que defender no solamente con nosotros, sobre todo con el Ministerio Público, que es el que de todas maneras, le va a tener que presentar el resultado de las indagaciones al Poder Judicial en caso se pida una condena o una pena, que posiblemente suceda. Estoy más segura que eso va a pasar que lo contrario. En todo caso, vámonos a Cusco, señores, porque lo que ha sucedido es algo que no se ve desde los últimos 25 años. Sí, lo que están viendo, señores, no es Huaraz, es Cusco, la ciudad imperial. Una situación realmente inaudita, ¿no? Porque hay pocas personas que recuerdan lo que se vivió hace 2 décadas y media, pero así amaneció el lunes, ayer, Cusco, con una inusitada nevada, ¿no? Los cusqueños no salían de su impresión hasta pasar las primeras horas, no entendían qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, personas que viven ahí, no necesariamente turistas, que, claro, quizás ni siquiera saben que esto es muy, muy raro en esta zona de la sierra de nuestro país, en la ciudad imperial. Quienes viven allí, ¿no? Los cusqueños decían, Dios mío, se viene el fin del mundo, ¿de dónde esta lluvia? ¿De dónde esta nieve? Bueno, ha generado evidentemente esta situación inesperada, pérdidas casi totales de los sembríos de productos agrícolas, de papa, trigo, maíz, habas. Esto es un golpe obviamente para el turismo, porque la gente que quiere ir a visitar la montaña de los 7 colores, por ejemplo, ya no encuentra los 7 colores, encuentra un solo color, que es el blanco de la nieve. Así que vamos a hablar de esto con Luis Abanto, nuestro compañero corresponsal de Cusco, quien se encuentra ahora mismo en la avenida La Cultura. Dicen que esta situación se va a mantener en el transcurso de los próximos días, no sabemos cuántos, pero seguramente él tiene mejor información porque está en el lugar de los hechos. Luis, buenas noches. ¿Cómo está, Juliana? Buenas noches. Sí, estamos en modo esquimal en este momento en el Cusco y es porque el frío es intenso. Sí, es cierto, ya mes de mayo, junio tenemos bajas temperaturas en Cusco, pero no, nada igual como lo que estamos viviendo desde hace 2 días. Esta temporada nos ha agarrado de sorpresa, sinceramente, y bueno, la verdad es que hemos amanecido, desde medianoche había caído nevada. Cuando despertamos, salimos a las calles, vimos una lluvia, pero al salir a la zona circundante de la ciudad encontramos que seguía nevando y que todo el Cusco y la región entera estaba blanca totalmente. Hoy me encuentro en la Avenida de Cultura esta noche, una sensación de frío de más o menos 4 o 5 grados de temperatura, aunque de verdad estamos en 7 grados durante las noches, bajando hasta incluso 2 grados en horas de la madrugada, pero el blanco ha subsistido hasta el día de hoy, a más o menos a las 2 de la tarde, cuando hemos visto ya salir un poquito el sol. La sensación de frío en la ciudad se debe a que los cerros circundantes todavía se encuentran con nieve y eso hace un efecto invernadero inverso en la ciudad del Cusco. Sí. Luis, he estado leyendo algunos comentarios, análisis de meteorólogos que dicen que se vincula esto que está sucediendo en Cusco con el calentamiento del mar por el Niño costero que eleva las temperaturas, obviamente, en la costa y genera el efecto contrario, el frío extremo, sobre todo en la sierra, donde te encuentras tú ahora, en la ciudad imperial, Cusco. Más allá del turismo, de lo que vamos a hablar en un ratito, los negocios que existen, además, en una zona donde hay tanto movimiento, ¿no?, de turistas locales y turistas extranjeros también. ¿Qué está pasando? ¿Están abriendo las pizzerías, los restaurantes, los centros de artesanías o todo está cerrado, varado, en pausa? Felizmente, Juliana, todo está abierto. Hemos tenido movimiento de trenes, gente visitando los lugares arqueológicos y demás. Lo único que mencionaste tú, ha sido imposible llegar el primer día a Montaña de 7 colores porque, como tú lo has dicho, estaba blanco, así que el camino de acceso también es difícil. Ya ha estado bastante cerrado por el clima y la nieve, ¿no? Pero los demás negocios están abiertos, se está atendiendo, se está tratando de reactivar la parte económica en Cusco y sobre todo con miras a lo que se viene en junio, las fiestas jubilares del Cusco.
Bueno, ojalá que esto pase pronto, por supuesto, para que se reactive la economía, para que los colegios vuelvan a abrir sus puertas y los chicos no sigan perdiendo clases, porque es una manera también de tomar medidas preventivas, que es lo que han decidido las autoridades locales allá en la ciudad imperial. Luis, un abrazo, abrígate mucho y ya vaya usted a su casa a tomarse un caldito bastante caliente, porque si no se va a resfriar y lo necesitamos seguramente para seguir informando mañana en ATV Noticias Matinal o de repente más tarde con Drusila. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Yo me toqué la pausa comercial porque no nos vamos a quedar sin ofrecerles lo prometido. Lo primero tiene que ver, con este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en una primera instancia con 69 votos a favor y que es un nuevo castigo para amedrentar a la prensa independiente. El Parlamento no quiere que hablemos de ellos, no quieren que digamos que tales personas forman parte de este grupo bautizado como los niños, no quieren que hablemos de los mochasueldos, no quieren que hablemos del dinero que se atribuyen por conceptos, además, que no tienen ningún tipo de justificación, no quieren que denunciemos el escándalo del buffet de 80 soles, entonces ahora todo van a querer más bien que sea difamación, que va a ser bastante subjetivo el análisis que se va a hacer en caso esta ley sea aprobada mañana, porque mañana se va a debatir. Pero Carlos Biguria ha ido hoy al Congreso y de pronto encuentra a varios congresistas que han sido los primeros en empujar, ¿no?, este proyecto al punto de que se apruebe en primera instancia, que de pronto reculan, ahora están arrepentidos. Ojalá vieron la luz, se van a meter en un tremendo problema, en un tremendo chongo, perdón por la expresión, porque lo que pretenden hacer es inconstitucional. No pueden atentar contra la libertad de prensa porque simplemente hay periodistas que no les caemos bien. Hablamos de eso y hablamos con una persona que ya no le cae bien a la presidenta de la República, a pesar de haber sido muy amigos, muy cercanos, y él fue asesor de Dina Boluarte. Él nos va a hablar acerca de Alberto Otárola. Él en una entrevista, de hecho, con Josefina Tausen y Renato Cisneros, contó detalles de lo que sucede en Palacio de Gobierno que realmente son asombrosos. Cuenta, por ejemplo, que Dina Boluarte quiso denunciar hasta en 3 oportunidades. Y Otárola es realmente el presidente de facto, que es lo que parece finalmente, que es lo que vemos diariamente. Eso en más un instante, señores, no se muevan. A ver, acá no se trata de ser periodista y defender simplemente, ¿no?, lo que nos compete directamente. No, así, les juro, fuese abogada, ingeniera, peluquera, panadera, lo que fuere, como demócrata, como una persona que es respetuosa de un Estado de Derecho, tengo que entender lo mínimo indispensable que tiene que tener claro cualquier ciudadano, ¿ok?, que se respete y que obligue, que exija que las autoridades respeten nuestras libertades. Y uno de los cimientos de la democracia es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y el Congreso de la República está desesperado porque llegan al 90% de antipatía, generan 90% de falta de aprobación, o sea, menos del 10% quiere a este Parlamento. Y todas, no voy a decir todos los días, voy a tratar de ser más buena gente, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana aparece una nueva denuncia que involucra a un congresista con su asesor, con algo que recibió, con el viaje que hizo, con la falta en un debate donde tenía que estar presente allí para justificar la razón por la cual él estaba a favor o ella o en contra de un proyecto de ley. Hacen lo que les da la gana y se sienten muy tranquilos. ¿Por qué? Porque están avalados, tienen este escudo enorme que es Palacio de Gobierno, Dina Boluarte y compañía, porque hay una asociación, ahí hay una especie de combo, funcionan juntos, es un tándem. Es un tándem, tal cual. Creo que es la mejor manera de graficarlo. ¿Por qué? Porque esta bicicletita doble lo que quiere es seguir avanzando hasta el año 2026. La pregunta es, ¿lo lograrán como vienen las cosas? Pareciera que sí. Y para ello necesitan silenciarnos, callarnos, que no haya más escándalos, que no hablemos de ellos. O por lo menos que ustedes no se enteren de lo que está sucediendo. Con 69 votos a favor, aquellos que dicen ser los abanderados de la democracia, votaron para que este proyecto de ley que busca que las penas por difamación y calumnia tengan más años de castigo, por lo menos entre 2 y 4, es decir, cárcel efectiva, se haga realidad en primera instancia. Mañana se va a debatir y hoy hemos estado en el Congreso de la República. Carlos Biguria ha estado en el Palacio Parlamentario y ha buscado a congresistas. Oigan, ¿ustedes de verdad van a hacer esto? No solamente se van a meter con la prensa, que los vamos a destruir si es que lo hacen, porque vamos a defender la democracia ante todo,
sino con la gente que necesita información, está en su derecho. Miren ustedes las respuestas que encontró, parece que están reculando, que han visto la luz algunos. El reportaje de Carlos Viguria. Mientras afuera del Congreso se daban pasos de baile, al interior los pasos eran para atrás. Nosotros sin duda vamos a tener que volver a reunirnos para ver la pertinencia de este proyecto. Creo yo que es importante que se vuelva a analizar este tema con suma objetividad para luego tomar una decisión al respecto. La amenaza contra la prensa pierde fuerza. El proyecto de ley impulsado por Perú Libre, que pondría en peligro la libertad de prensa, ya no contaría con los votos suficientes para su aprobación. El jueves pasado, la ley que busca aumentar las penas de difamación y poner en prisión a periodistas consiguió 69 votos. Justo vinieron de bancadas donde hay implicados en casos revelados por la prensa. Así votaron por el proyecto los congresistas de Alianza para el Progreso, en donde 3 miembros son denunciadas por mochasueldos. También de Renovación Popular, cuyo líder, el alcalde Rafael López Aliaga, está investigado por lavado de activos. Igual Luis Cordero, acusado de ser el topo de Pedro Castillo en Fuerza Popular, y los niños de Acción Popular. También los lapicitos de Perú Libre, cuyo líder, Vladimir Cerrón, está sentenciado en casos de corrupción. ¿Qué puede ser una llamada de atención? Pero hoy, desde Renovación Popular, se anunció un cambio de opinión. Pero sí consideramos que puede haber un peligro en cuanto a la subida de las penas que se propone en este proyecto de ley. No podemos actuar ahora en contra de la libertad de expresión. Creo yo que es importante que se vuelva a analizar este tema con suma objetividad para luego tomar una decisión al respecto. Si los votos de renovación, solo se obtendrían 63 votos y el proyecto pasaría al archivo. El respaldo viene de Perú Libre, Acción Popular, Podemos, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, entre otros. Insuficiente. Mañana será el debate definitivo. Sin embargo, sí entiendo la preocupación de la prensa al respecto. Yo espero, como les digo, que el día de mañana se dé un amplio debate y se puedan ver todos los vértices que tiene este proyecto de ley. El proyecto, tal como está, ha sido criticado por no tener sustento legal. Que la tendencia, repito, es a despenalizar, no a aumentar penas. Por eso es que lo he partido diciendo. Este proyecto no tiene una base de razonabilidad porque en la actualidad es de 1 a 3. ¿Cuál es la justificación para subir de 2 a 4? Ninguna. El presidente Williams expresó sus reparos a la norma. Considero la preocupación de la prensa porque podría haber algún exceso. Eso sí está claro y pudiera darse. Igual opinaron otros congresistas. Efectivamente, digamos, para algunos, creo yo, algunos congresistas les ha parecido de repente inocua esta decisión, pero para nosotros sí es grave. Preferimos una democracia absoluta en donde haya libertad de prensa. Conocer los grandes problemas que muchas veces, si no fueran los medios de comunicación, no fuera el periodismo, nunca nos hubiéramos enterado. Realmente lo tengo claro, que es una ley que no debe prosperar. Otros parlamentarios insistirán por aprobar la llamada Ley Mordaza. Cuando hay una invasión al territorio más privado, más íntimo, más familiar, por ejemplo, yo creo que ahí el periodista cruza el umbral de la responsabilidad. Entonces eso es muy distinto. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, aquellos que muchos se sienten aludidos. Entiendo que ustedes no. Yo no entiendo por qué la prensa se ve afectada. Lo que no debemos permitir nosotros es que se utilice la mentira, la difamación. No solamente se habla de la prensa, también en las redes sociales, entre personas, entre peruanos, utilizamos bastante la mentira, la difamación. Es ahí donde no podemos permitir. La ley Mordaza cada vez pierde fuerza y más congresistas dan marcha atrás. Todo se definirá mañana en el Pleno. Hoy temprano estaba viendo la repetición de un programa que además sigo y está conducido por dos periodistas que quiero mucho, Renato Cisneros, Josefina Tausen, y entrevistaban a Julio Schiappa, quien es consultor político, quien es además periodista y que ha sido no asesor oficial de Dina Boluarte, pero una especie de consejero, no sé si político y también espiritual, nos lo dirá él, pero además amigo, porque la esposa de Julio conoce a Dina Boluarte de toda la vida, desde la época del colegio, según me manifiesta, mientras terminábamos de ver el reportaje clarísimo de Carlos Viguria. Julio Schiappa sabe, evidentemente, de los entretelones de Palacio de Gobierno, sabe lo que sucedía en Palacio mientras morían
morían personas en las diferentes manifestaciones que se han venido registrando en esta gestión, que ahora ha parado, digamos, esta ola de violencia, pero podía regresar en cualquier momento porque el malestar continúa y cada vez se hace incluso más grande. Está con nosotros el periodista Julio Schiappa. Gracias por estar acá, Julio. Al contrario, un placer estar contigo. O sea, oficialmente, formalmente, no eras el asesor. Por primera vez en mi vida, porque yo soy un asesor profesional, he trabajado con Barrantes, he trabajado con Javier Pérez de Cuellar, con numerosas figuras políticas, acepté este encargo porque esto fue al final de la primera vuelta, para ayudar en la campaña en un momento que se estaba gritando la palabra fraude en contra de Castillo. Entonces ahí Boluarte asume un rol de liderazgo y yo estoy en el equipo político que empieza a asesorarla, digamos, de manera desordenada, como es el estilo de todos los equipos que ella ha tenido, ¿no? Ok, pero luego, bueno, Pedro Castillo gana las elecciones, ella también como vicepresidenta, pasa al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, luego da Castillo este nefasto golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, asume la única que estaba allí para asumirlo, porque no habían dos vicepresidentes, solamente Dina Boluarte, y usted sigue manteniendo una cercanía con ella. Yo sigo manteniendo una cercanía, digamos, distante, ¿no? Que es una forma de asesorar también. Yo soy un consejero que, por ejemplo, interviene en algunas cosas importantes. Por ejemplo, el descubrimiento del gabinete en la sombra. Carlos Jaico, un amigo mío también, ocupa el cargo y Dina es informada por él de lo que está pasando en Palacio de Gobierno. A partir de ahí es que empieza la distancia con Pedro Castillo. Ella no se ha identificado, hasta donde yo sé, con la corrupción. Hay que decirlo eso claramente. Ella se ha identificado más bien con una carta en la cual ella y Betsy Chávez renuncian al partido de Cerrón y asumen, carta que yo redacto, asumen una posición democrática, ¿no? Claro, pero ella asume una línea política. Ella postula por un partido de izquierda con un ideario comunista, que es lo que planteaba Vladimir Cerrón. Pero ella no era comunista, pues era lo que se llama la izquierda histórica social. Ok, pero finalmente de izquierda, y ahora es cualquier cosa menos una presidenta de izquierda. Es más bien una jefa de Estado que trabaja de la mano de equipos, grupos, partidos, bancadas de derecha que hasta antes que ella llegara a Palacio de Gobierno la llamaban de terruca para arriba. Lógico. Yo creo que acá hay un gran cambio. Es el momento en el cual, de una manera siniestra, hay que decirlo, estas fuerzas de derecha arman todo lo del Club Apurímac y lo vuelven en contra de ella para inhabilitarla por 10 años. Y el tema de Reñec también, ¿eh? Bueno, y el tema Reñec, digamos que hay ahí una serie de cosas que ya no cabe al caso de hablar, pero que creo que son parte de una manera de actuar en política, sin prudencia, ¿no? Y creo que aquí se produce un primer elemento de presión que hace que ella casi disuelve el equipo político que había estado apoyándola y se cae en las manos del premier Otárola, que es un abogado constitucionalista que llega a asumir esta función y cumple un rol muy importante en liberarla de estos cargos, ¿no? ¿Usted recomienda además a Alberto Otárola para que sea ministro de Defensa? Yo y varios, no, defensa no, de ninguna manera. Yo recomiendo que él sea el asesor, entre varias otras personas que son consultadas. ¿Sí? Usted no dijo sería una buena persona, una buena ficha para ser el titular de la cartera de defensa. Jamás, yo no tuve nunca que ver con nombramientos de ministros. Y cuando se dan estas muertes en Ayacucho, que ahora sabemos que a través de videos, certificados médicos, necropsias, ha habido uso indiscriminado de la fuerza. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de masacre. ¿Le dijo algo usted a Dina Boluarte? Oiga, ¿tiene usted que hacer caer o al ministro del Interior o al ministro de Defensa o mejor a los dos? Yo he guardado muchas ayudas memoria, pero como persona ética yo no puedo exhibirlos porque no son materia de una exhibición. ¿Pero se lo dijo? Sí, por supuesto. Respecto a Ayacucho yo tengo uno muy presente. 48 horas antes yo le dije, no vayan por la vía militar, produzcan una negociación. Parece que en un momento ellos concluyen que no es posible la negociación por los sucesos que se precipitan. Sí. Pero además estaban los jefes policiales equivocados tanto en la dirección de la Policía Nacional como en el propio Ayacucho. Se llevan armas y el general Mejía, portador de esas armas, llega de Lima trayéndolas para que los francotiradores o las personas encargadas de disparar lo hagan a lo largo de estos días funestos, ¿no? ¿Y con quién hablaba usted? ¿Con Alberto Otárola, que era ministro de Defensa, o con la propia Dina Boluarte? Yo a Otárola le he mandado alguna vez algunos mensajes que no me los ha leído muchas veces, pero a ella yo los enviaba a través de un contacto que había ya establecido con ella, ¿no? ¿Y ella, a través de ese contacto, directamente le respondía? Sí, claro, a veces sí, claro. ¿Y qué decía? Muy bien, está bien, voy a pensarlo, voy a ver qué hago. O sea, ¿sí tenía ella absoluto conocimiento de lo que estaba sucediendo? Porque no, yo creo que estaba muy confundida en ese momento previo a lo de Ayacucho, porque los sucesos no son... ella no tiene una visión, a mi juicio, ¿no? Una visión de la inteligencia como un arma apropiada para un presidente de la República. Lo ve como un tema de los militares. Ahí es donde está el error. Y no se meten, ni ella ni Otárola,
a poder verificar la información que los jefes militares les daban sobre los sucesos de Ayacucho. Ok, pero ella sabe perfectamente que desde que se convierte en presidente de la República, ingresa a Palacio de Gobierno, se convierte, porque así lo manda la Constitución, en jefa absoluta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en la entrevista que concede a Diario El Comercio, que fue publicada ahora, el último domingo, dice, sí, yo soy la jefa, pero no tengo comando. Y esto ha molestado tanto a los militares, los cuarteles han ardido, Claro, es lógico, es una falta de respeto. Yo también he criticado eso públicamente. Ok, ella sale a decir, ratifico mi solidaridad y mi compromiso con las Fuerzas Armadas, pero no tienes comando, es decir, te limpias las Mira, manos el diciendo presidente de la no tiene nada que República ver. no es un congresista, ¿ok? El presidente de la República tiene una potestad de poder intervenir en asuntos de Estado que no tiene ningún otro funcionario del Estado. supuesto. Y definitivamente en todos los países, tú has visto el cuarto de guerra donde, por ejemplo, Obama miró la muerte de Bin Laden. Esa es la manera de actuar un jefe de Estado. O sea, estás ahí en el momento que se están tomando las decisiones y en el momento en el cual hay que hacer un seguimiento de la acción. No hubo cuarto de guerra para Ayacucho, Entonces, no hubo cuarto de guerra tampoco para Juliaca. Dejaron todo en manos de los jefes militares con los errores que ya conocemos, ¿no? Entonces la pregunta es, Dina Boluarte no actuó, no evitó estas muertes por desconocimiento, por ignorancia o porque simplemente quería lavarse las manos ante cualquier eventualidad que tuviese que ver con atentados a los derechos humanos. Es una mezcla de todo, porque por un lado el señor Otárola se pone a la vanguardia de las órdenes que tenían que darse, pero no hay ninguna reunión de comando donde se discute esto al detalle. Los jefes militares informan a la presidenta, pero tampoco hay una contraparte en asesores o gente que sepa el tema de ella que pueda darle una visión diferente. Es decir, no se verifica la inteligencia, no se tiene un manejo ordenado del Estado, como han habido en otros casos, que permiten que tú preveas los problemas que se pueden Pero suscitar. por eso la presidenta o el presidente tiene ministros que son sus, piezas claves para gobernar un país. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Defensa, que por más de que no haya estado en los hechos, por ignorancia, por lo que fuere, en ese entonces Alberto Otárola, lejos de ser castigado o sancionado, ¿no?, por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo, exigiéndole una renuncia, lo convierten, le dan el trono del premierato, le ponen la corona, a partir de ahora usted es el premier, que yo creo que es el presidente de facto, no sé si me equivoco. Puede ser. Lo que yo no creo es que la doctora Boluarte se le pueda decir que es una persona que no sabe lo que hace. Todo lo contrario, creo que es una persona con inteligencia, con capacidades, pero que no son las necesarias, suficientes para que ella pueda manejar con solvencia la presidencia de la República. Eso es lo que yo objeto. Ella dice, yo las me imaginé... decisiones aceleradas, el dejarse llevar por emociones, y ambos son emocionales, y en el caso de Otárola tiene un antecedente, es los sucesos del Tambo, y no te olvides esos policías que murieron en el Valle de la Convención producto de una pésima operación de rescate. O sea, tiene antecedentes en los cuales una visión militarista precipitada le ha causado ya a él también saldos en contra, ¿no? Ok, pero uno puede ser emocional, pero fueron hechos que se suscitaron en diferentes momentos, ¿no? Primero Ayacucho, luego Juliaca. A ver, algo tienes que aprender en el camino. No aprendieron, pues. No aprendieron. O no quisieron aprender, que no es lo mismo. Puede ser que lo que pasó fue que después de Ayacucho, donde ella entra en una grave crisis, y es lamentable que eso haya pasado, ocurre que hay ahí ya un acuerdo para llevar adelante el gobierno en los términos que ya está planteado, con esos muertos ya a la espalda. Y luego lo que ocurre es que los hechos se repiten en Juliaca. En Juliaca hay que ver que incluso el informe del CDH hace una diferencia, ¿no? En Juliaca fue muy violento y efectivamente llegaron al aeropuerto. El problema está en que los matan a muchas de las personas fuera del aeropuerto. O sea, cuando ya habían controlado la violencia. El ejército pasa a ser una retaguardia de la policía. Y los dos se vuelven vanguardia de perseguir a gente por la calle, con lo cual aumentan el riesgo de muchos muertos inocentes, que es lo que pasó. Entre Ayacucho, Juliaca y luego la movilización en Puno, donde murió una persona, habló con Dina Boluarte, le dijo, ¿qué está haciendo? Yo ya no estaba con ellos. Desde el momento que hay la muerte de Ayacucho, yo solamente de vez en cuando mandé algunas notitas sueltas, pero yo ya no tenía nada que ver con el gobierno. Pero yo dejé en de estar Ayacucho, con ellos. Cuando sucede lo de Ayacucho, ¿sí habla directamente Después con Dina Boluarte? Después de eso, yo no hablaba con ella directamente, yo lo hacía a través de notas, debo ser en eso claro, porque era una manera de poder apoyar sin tener una presencia, digamos, activa en estos hechos. Pero usted dijo en una entrevista que Dina Boluarte pensó en renunciar hasta en 3 oportunidades. Sí, me lo han contado. Gente muy cercana, muy gente con la cual yo he trabajado además, sí. Porque su discurso, por lo menos de la boca para afuera, de cara al país es, yo me quedo aquí, yo lo que hago es rescatar la democracia y ahora ya lo último no es, hay que esperar que el Congreso de la República se ponga de acuerdo para un adelanto de elecciones porque no nos vamos de ninguna manera a atornillar en nuestras sillas, en nuestros espacios, si el pueblo pide que nos vayamos todos. Pero ahora ya nadie habla de vacancia, ni en el gobierno ni en el Congreso de la República, que son los encargados. Todos se entornillan a la vez, lo cual creo yo es algo indignante porque no toma en cuenta una cosa muy importante, que es la legitimidad. Dina Boluarte es la presidenta constitucional del Perú
y ha nombrado a Otárola su premier. El problema es la legitimidad que reflejan las encuestas. Y yo creo que ahí están generando una situación de radicalismo que puede tener una eclosión o una explosión, si se quiere, en julio, el 19 de julio, que es el día del paro nacional del 77, con el cual se puso fin a la dictadura de Bonares Bermúdez, que lleve a otra explosión de violencia incontrolable, porque nadie ha hablado con la gente, nadie ha negociado nada, nadie ha ido. Lo que a mí me pareció el colmo fue cuando va la presidenta de la República a Ayacucho, rodeada de todas las Fuerzas Armadas, y no se acerca a hablar con los familiares de las víctimas que estaban en la Plaza de Armas. Yo creo que eso refleja una distancia que también se refleja cuando ella dice no debe el Estado atender sus demandas. Se lo dice a los de Puno alrededor del tema de Juliaca. Pero además desconoce lo que manifiesta no solamente este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también la investigación que se presentó en The New York Times y otras investigaciones que concluyen en que por lo menos hubo uso indiscriminado de la fuerza, y ella dice, acá no han habido ejecuciones extrajudiciales, no se puede hablar de masacre. Entonces, cuando hay certificados, cuando hay necropsias, cuando hay videos donde vemos a un ciudadano peruano a que le tiran un balazo y lo matan... que a mí me ha hecho llorar hace dos días, es el de Llorara, es un niño de 11 años que ha sido destruida su pierna y que se quejaba que ya no podía jugar fútbol, ¿no? Y creo que esas tragedias personales reflejan lo que ha pasado. Escúchame, y hay una cosa muy importante. Días antes del informe, cambian a la representante del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso lo sugiere el señor Adelancén, una persona que no tiene ni los pergaminos políticos, ni los pergaminos de prudencia para estar a cargo de nuestra representación en la Comisión de Derechos Humanos. Y la salida de la delegada peruana, creo yo que ha influido también en el filo del informe, ¿no? Me parece que haya habido también una especie de protesta de alguna manera porque se han visto agredidos con esa decisión, porque esa persona ha trabajado en la Corte Interamericana durante mucho tiempo, incluso me parece que en algunas sesiones ha presidido también, ¿no? Tengo que ir a la pausa comercial, pero al regresar quiero preguntarle, usted que además la conoce de una manera tan íntima, Dina Boluarte, porque es muy cercana a su esposa, si cree que ella... perdón, un ratito. Yo no la conozco de manera íntima y no es cercana a mi esposa ya. O sea, pero eso fue en algún momento cuando eran niñas y es pero sin tener un cargo de asesor oficial, usted ha estado ahí acompañándola en campaña. No por eso, también por mis méritos no, de acuerdo, porque usted es consultor político, eso no lo dudo, a ver, y es periodista y de acuerdo. Pero quiero saber, porque usted conoce y sabe perfectamente cómo es que ella se maneja. No el temperamento de ella, por decirlo. El temperamento y sus reacciones y demás. Si cree que ahora mismo ella quisiera tirar la toalla y renunciar. Eso, y si considera que finalmente este Congreso y este gobierno se quedan hasta el 2026. Regreso con Julio Schiappa, asesor ad honorem, pero una persona cercana a Dina Boluarte, que nos está revelando algunos detalles desconocidos para muchos aquí en vivo en ATV Noticias al estilo Juliana. Regresamos. Estilo Juliana llega gracias a Doña Gusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina. A ver, la presidenta Dina Boluarte, es clarísimo, se mantiene en el poder porque está asociada, ¿no? Hay un pacto con las bancadas de derecha del Congreso de la República. Sin embargo, la acusación constitucional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no prosperó porque también congresistas de izquierda del Bloque Democrático votaron en abstención. O sea, no solamente la derecha, es como que todos nos queremos quedar aquí, ¿no? Mamando el Estado hasta el 2026. ¿Tiene usted, Julio Schiappa, la misma impresión? Sí, yo he trabajado en el Congreso 5 años y no he visto nunca lo que ahora hay. Un deseo de empernarse, así haya la voluntad popular vaya en sentido contrario, ¿no? Y bien claro que el país no quiere al Congreso y tampoco quiere al actual gobierno, ¿no? ¿Y cree que se quedan todos hasta el 2026? No, depende, porque hay quienes están dando una batalla, ¿no? Por ahí hay un referéndum que está convocando a miles de personas a firmar y ha sido aceptado por la OMPE, algo importante, ¿no? El tema es que esta es una batalla por los derechos de todos, no es una batalla solamente por conquistar el gobierno. Y creo que ahí es donde está el destino futuro del Perú, en dar esa batalla. Claro. Para los que quieran un país que cambie, ¿no? Sí. ¿Usted cree que Dina Boluarte tiene miedo? Porque ahora mismo, claro, goza de inmunidad, es la presidenta de la República, pero va a llegar un momento en que esas investigaciones, pues que siguen su curso, aterrizarán y se entenderá hasta dónde llega la responsabilidad legal, jurídica, administrativa, política, sobre los hechos sucedidos, de los que nadie quiere hablar, y en el gobierno y en Palacio de Gobierno minimizan absolutamente los informes, dicen que no han habido muertos adrede, que no ha habido uso indiscriminado
indiscriminado de la fuerza y uno está viendo absolutamente lo contrario en videos, en documentos y demás. ¿Cree que tiene miedo de irse presa? Bueno, creo que cualquier ser humano lo tiene. Mira, yo en las denuncias que estoy haciendo o lo que estoy contando no es para contar chismes ni para hacerle un daño personal, es por el bien de la democracia. Un presidente no puede gobernar en el Perú con la baja calidad de asesores que ella tiene. Algunos son buenos, pero no hay prácticamente una asesoría adecuada, en mi opinión, y le faltan funcionarios públicos de calidad para poder ejercer un gobierno como es debido. Y creo que la relación con Otárola tiene algo que ver con este tema. ¿Por qué? Porque ella está actuando sin tener el ejercicio del poder que debe tener como presidenta, hacerse aconsejar, tener acceso directo al servicio de inteligencia, una serie de cosas que parece que no se dan. Ahí el que manda es Otárola, me dice usted. Yo creo que Otárola ha agarrado un espacio, ¿no? Sobre la base de la defensa mutua legal, pero lo está haciendo mal, ¿no? Porque él es la cara dura del gobierno y a la larga creo que la señora Boluarte debería de deshacerse de él con el fin de abrir un nuevo periodo de diálogo, por lo menos más abierto, porque esto no va a durar. Una resistencia como la que hay en el Perú es una resistencia que no se ha visto. Una polarización que no se ha visto. Es una polarización tampoco, que no pueden ir los ministros a siquiera repartir agua en el norte. O sea, es una cosa que no se ha visto antes, ¿no? Solo al final del gobierno de Fujimori, el año 2000 sí se produjo, pero no creo que eso... Y el país no puede andar así. Creo que el gran cambio viene desde abajo. La gente va a empezar a pronunciarse y ojalá que no sea violentamente, sino eso esperamos por un método todos. pacífico. A eso voy, porque si esperamos que se reaccione por una presión del gobierno, no podemos decir que alguien la va a hacer aterrizar. Eso no va a pasar. Claro. Del Congreso menos. El Congreso no ni siquiera interpela, que es el previo a la posibilidad de que exista una censura. No, están todos contentos. Esta no es una democracia, pues. Lo que han hecho ahora es una semidemocracia. No es todavía una dictadura, pero es una semidemocracia. Y ahí está la burla a la voluntad popular. Además, es con los votos ajenos. No lo han hecho con los votos de ellos, sino con los votos ajenos. Y creo que ahí está la esencia de la furia de la gente frente a ellos. Y yo no creo en la furia como forma de solucionar los problemas. Creo que el país necesita unificarse, tiene que tener un diálogo nacional, pero es imposible mientras no se investigue las muertes, ¿no? Le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Al contrario, un gusto estar contigo. Señor Julio Schiappa, asesor, digamos, ad honorem, por la relación amical que tuvo durante un buen tiempo con Dina Boluarte, hablándonos acerca de estos entretelones en Palacio de Gobierno, porque como además el Ejecutivo no suelen dar entrevistas o hablan de lo único que quieren expresar, no de lo que realmente el pueblo, la gente quiere escuchar, hay que evidentemente acceder a personas que tienen información muy directa para saber por dónde viene la mano. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí. Quiero contarles que reapareció Luciana León. Esta es nuestra secuencia, El Dato. A ver, si hablamos de impunidad, tenemos que referirnos a Luciana León. Qué suerte tiene la ex parlamentaria, porque después de las gravísimas denuncias que han aparecido desde hace rato en su contra, ella sigue haciendo su vida. La ex congresista del APRA tiene que ir mañana al Pleno para ejercer su defensa de la denuncia constitucional por su vínculo con los intocables ediles. A ver, quienes conocemos, ¿no?, al detalle todo lo que tiene que ver con la relación que ella mantenía con el exalcalde de La Victoria y la presencia de estos ya famosos tamales que supuestamente eran sobres de dinero que iban y venían, pues decimos, ¿cómo es que ni siquiera le hayan dictado una prisión preventiva? Estamos hablando de una ex parlamentaria. Hoy la encontramos, de hecho, pidiendo ingresar al Parlamento. Y la escuchamos decir que tenía una reunión con la congresista Gladys Echaíz. No me sorprende, dicho sea de paso. Le consultamos, nos acercamos con la cámara, ahí estaba Carlos Viguria, y no nos quiso dar detalles. Semanas atrás, la Comisión Permanente aprobó denunciarla por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y colusión, pero no realmente por los delitos que podrían hacerla pagar por aquellas irregularidades que presuntamente habría cometido. De una u otra manera le van a salvar la vida. Eso es lo que está buscando el Congreso de la República. Las bancadas de derecha le han dado una ayudita archivando la denuncia por organización criminal. Es decir, si no hay denuncia por organización criminal, ¿cómo demuestras que sí hubo tráfico de influencias, cohecho y colusión? Para que estos delitos de corrupción existan, tiene que existir una organización criminal. La están limpiando. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que la van a castigar, porque el expediente es contundente. Por ahí está, por eso sonriente, no quiere hablar, pero está feliz, porque sabe perfectamente que va a salir recontrapiola del Congreso de la República. Y la reunión previa, un día antes, con una congresista, a mí me parece poco ético, sobre todo la parlamentaria Gladys Echaíz, ¿no? Cuando mañana se tiene que determinar algo importante en el Congreso con respecto a
esta señora Luciana León. Y para terminar, quiero contarles un hecho insólito que ocurrió en Pucallpa, en Ucayali. Se viralizó la imagen de un escolar del Colegio Comercio de Pucallpa apuntando con una pistola a su profesor mientras este estaba de espaldas, anotando en el pizarrón, en la pizarra. Esto obviamente generó miedo, generó preocupación. La Defensoría del Pueblo confirmó que la pistola con la que estaba apuntando este alumno es de juguete, pero esto no quiere decir que no deje de ser grave. Ojo. ¿Por qué? Porque la institución ha recomendado acciones que promuevan la convivencia escolar mediante el respeto mutuo entre la comunidad educativa. No es normal que adolescentes posten en fotografías y luego se jacten de los bravitos, de lo bacanes que son utilizando armas por más de que sean de juguete, porque están haciendo apología, están incentivando a la violencia de una u otra manera. Preocupante, por supuesto, por donde se le vea lo que ha sucedido. Yo creo que el hecho de decir, sí, pero era de juguete, no era de verdad, no quiere decir, no hay nada de qué preocuparnos, todo está bien. No todo está bien. ¿Ustedes lo ven bien? Pues bueno, al menos yo no. Y me encanta cuando se trata de partidos de fútbol que no compiten con nuestro horario, que a veces están en cable o en otros canales de televisión y que siempre están en las 7 de la noche, 7:30, y competir con eso es bien difícil. Cuídense mucho, señores. Gracias por vernos y elegirnos. Nos reencontramos mañana miércoles con más. Chao.